Y ahora sí, ya estamos en contacto telefónico con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, para informarnos sobre qué priorizamos en nuestra vida y qué herramientas del coaching podemos utilizar para abordar este tema. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muy bien, aquí escuchando este tema que es como para ordenarnos arrancando el año, ¿no? Como para ir priorizando y diciendo, bueno, vamos por esto tenemos que dejarlo a un costado. Me imagino que interesante para la audiencia quedarnos a escuchar esta charla. Totalmente, la verdad que empezar el año, tal cual vos lo estás diciendo, ordenados, sabiendo cuáles son nuestras prioridades, a qué le damos importancia, a qué le vamos a dar importancia durante el año, qué vamos a poner en esos casilleros que son los que van a ir marcando el rumbo de lo que vamos decidiendo durante todo el año, es fundamental, porque si no es como ir a ciegas, es como ir caminando con una venda en los ojos. Entonces tener claramente distribuido en nuestro tiempo a qué le vamos a dar prioridad, es lo que nos va a generar un bienestar emocional, porque vamos a estar cumpliendo con lo que previamente planificamos. Y aclaremos entonces desde el comienzo, ¿qué son las prioridades? Las prioridades son el orden en el cual coloco las cosas que hago en mi vida. Básicamente es eso. ¿Qué decido hacer? Vos sabés que el tiempo tiene varias características. Una de ellas es que es limitado, porque es así, no es una cosa que es eterna, dura exactamente 24 horas un día, ni un segundo más ni un segundo menos. Entonces cada día es exactamente igual, tiene la misma cantidad de segundos, y el asunto es cómo lo usamos. ¿Qué ponemos en cada uno de esos minutos, de esas horas, de esos días, de esas semanas, de esos meses y de esos años? Cierto. Porque según lo que para nosotros sea importante, prioritario, es que le vamos a dedicar tiempo. Entonces, si a principio de año, como vos bien dijiste, le dedicamos tiempo a nosotros mismos, a pensar qué es importante para mí, qué quiero hacer este año, en qué dimensiones quiero trabajar, cuáles quiero desarrollar, en las distintas dimensiones, ¿no? Dentro del ámbito del trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles quiero que sean mis prioridades en el ámbito del trabajo? ¿A qué le voy a dar más importancia? ¿En qué quiero generar más cosas? ¿Cuáles van a ser las relaciones nuevas que tengo que generar? ¿O qué quiero hacer con respecto a mis equipos de trabajo? ¿Le voy a dar prioridad a eso o no? ¿O lo voy a dejar en un segundo o tercer plano? Entonces, llevando conciencia, por ejemplo, en la dimensión trabajo, eso me va ordenando el tiempo. Bien. Porque al ponerle la prioridad, ya sabes qué haces primero y qué haces después. Juli, y vos nos decís, va ordenando el tiempo y creo que también las emociones, ¿no? Porque vamos, al tener todo ordenado, todo va en la misma dirección. En realidad las emociones son la consecuencia, no la causa. Las emociones siempre, a mí me gusta definirlas como que son las testigos de nuestro pensamiento. Es decir, según cómo estoy pensando, qué cosas estoy diciéndome, cómo estoy ordenando mi vida, a qué le estoy dando importancia, cuáles son mis prioridades, el efecto de todo eso que te acabo de mencionar es mi estado emocional. Perfecto. Entonces, cuando para mí es importante, por ejemplo, ir a visitar a mis papás, para mí yo sé que es importante, pero no lo pongo en mi orden de prioridades, no lo hago. Y como no lo hago, eso me genera culpa, me hace sentir mal, entonces mi estado emocional se rompe y pierdo mi paz mental. En cambio, si yo digo, así como ese ejemplo, ¿no? Digo, para mí es importante visitar a mis padres todas las semanas, una vez a la semana. Entonces, dentro de mi tiempo, ¿dónde lo voy a poner? En este. Y cumplirlo significa que estoy respetando mis prioridades y lo que para mí es importante. Por supuesto, no todos tenemos las mismas prioridades. Cada uno tiene la suya propia. Seguro. Y por eso le tiene que llevar conciencia a eso cada uno. Seguro. ¿Y qué cosas, vos que tratás con tanta gente y tratás de redirigirlos, qué cosas solemos priorizar en nuestra vida? En realidad, te utilizo una palabra, viste que nosotros en coaching trabajamos mucho con el lenguaje y con el rol del coach. Recién usaste la palabra redirigirlos. En verdad,
eso no es lo que hacemos los coaches, no redirigimos a nadie. Sí hacemos esto, preguntas para que la propia persona se pueda redirigir ella misma. Perfecto. Es decir, iba yendo para allá y ella misma toma el timón, toma conciencia y redirige su camino. Perfecto. Eso simplemente como para distinguir, porque a veces mucho no se conoce el rol del coach. Claro, perfecto. Buena la aclaración, porque no es que ustedes hagan lo que esa persona tiene que hacer, lo que yo debo hacer. Exactamente, yo no le digo a mi coachee o cliente hacia dónde tiene que ir. Yo le hago preguntas para que esa sepa. persona tome conciencia, no para que sepa, para que tome conciencia qué es importante para esa persona. Porque hasta que no lo pone en palabras no lo puede ver, ¿entendés? Todo lo que no ponemos en palabras no lo vemos, ya sea verbalmente o mentalmente, pero digamos pensarlo. Bien, perfecto. Un tema, las prioridades, ¿no? En una persona, cuando arranca el año y tratamos de saber cómo nos vamos a organizar, y más sabiendo que se va a presentar un año, no digo que igual al que pasó, pero va a ser parecido con este contexto de pandemia que ya altera un poco todo. Y sí, va a ser, las prioridades se nos cambian porque el contexto así lo impone, digamos. Pero yo siempre digo que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Entonces, las cosas que no podemos controlar, ¿para qué le vamos a poner energía si no depende de nosotros? Simplemente tenemos que saber discernir qué sí depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Entonces, lo que sí depende de nosotros, ahí es donde tenemos margen de maniobra. En lo que no depende de nosotros, no depende, listo. ¿Para qué me voy a amargar si es algo que no puedo modificar? Entonces, dentro de lo que sí depende de mí, de que está bajo mi órbita de influencia o mi control, ahí digo, bueno, a ver, ¿qué cosas voy a elegir? Vos me preguntabas recién, ¿qué cosas es lo que mayormente la gente elige? Y bueno, ahí depende de cada uno. ¿A qué le da valor? Acá es donde empiezan los valores. Bien. Pero muchas veces, vos sabés qué pasa, que tenemos claro los valores. Sabemos que es valioso para mí estar con mis padres, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Pero no lo hago. Y pongo otras cosas en ese tiempo que yo me había previsto para eso. Entonces, eso es lo que me hace perder el estado mental. No es que no lo tenga claro, pero algunas veces ni siquiera lo tengo claro. Por eso la acción del coach de preguntar para que cada persona vaya encontrando, acordate que el coaching va mucho de la mano del autoconocimiento. Entonces, a través de las preguntas, las personas van conociéndose cada vez más y van dándose cuenta cuáles son esas prioridades, cuáles son sus valores, qué es valioso para ellos, qué realmente no quieren dejar de experimentar en su vida. Y ahí es donde empieza esto de las prioridades. Perfecto. Vamos a quedar acá y vamos a continuar enseguida para ir escuchando las herramientas, cómo abordar este tema. ¿Te parece? Dale, ¿cómo no? Hacemos la primera pausa entonces en Una con Vos. Quédate ahí que ya volvemos. Y continuamos en esta entrevista especial hoy en Una con Vos con Julieta Casnati, que siempre trae así como una bocanada de aire fresco para saber ordenarnos, y te agradecemos esto, Juli. Hoy justamente hablando de cómo organizamos nuestras prioridades y cómo podemos abordar este tema desde el coaching. Mira, en nuestra escuela tenemos un modelo dimensional que es integral, es decir, considera 8 dimensiones en el ser humano. Yo recién te mencioné, por ejemplo, el ámbito del trabajo. Sí. Esa es una de las 8 dimensiones, bien, pero también está el ámbito de la familia. Entonces, tenemos que pensar, bueno, te las nombro y después te voy dando ejemplos de cada una. Esa sería, el ejemplo recién fue el trabajo. La otra es la familia, la otra es nuestro tiempo libre, la otra es la dimensión física, todo lo que tiene que ver con los resultados que obtengo en mi vida, pero también con todo lo que sea físico desde lo material, por ejemplo, las cosas que quiero conseguir en mi cuerpo, por ejemplo, eso también tiene que ver con lo físico, o resultados como, por ejemplo, un proyecto, o cualquier cosa, construir una casa, o etcétera. Y después tenemos la dimensión emocional, que, como te dije recién, es la consecuencia de cómo estoy pensando, que es la otra dimensión, que es la dimensión mental.
Y después tenemos las 2 dimensiones que nos conectan con nuestro propósito de trascendencia, que son la dimensión espiritual y existencial. Es lo más profundo de cada uno de nosotros. Bien. Y es lo que hemos venido a hacer este mundo y lo manifestamos a través de todo lo que hacemos. Entonces, esa es una de las herramientas, es tener en cuenta que somos seres multidimensionales y que no podemos dedicar todo a una sola dimensión. Por ejemplo, si somos ¿cómo se dice? Workaholic, es decir, que estamos todo el tiempo trabajando y no le damos tiempo a nuestra familia, esos momentos importantes para conversar, esos momentos para distender, para entretener, para construir relaciones con los miembros con los que vos vivís y además con otros, la familia. Si a veces con las otras personas de nuestra familia, que no son las que viven habitualmente con nosotros, hay que fortalecer, hay que construir, hay que generar, hay que generar reuniones, hay que generar tiempo compartido para que esas relaciones se cultiven, porque si no le das tiempo, y volvemos a lo del tiempo, si no le damos tiempo a eso, no se cultiva. Y entonces ahí es donde empiezo a pensar, ¿es prioritario para mí cultivar las relaciones de familia? Por supuesto, que yo le recomendaría a cualquiera que lo tuviera como una de sus prioridades, porque la familia es el sistema que nos contiene, el que nos acompaña, el que nos protege, el que nos cuida, entonces es lo más cercano, entonces es algo que debería ser valioso para todos. Excelente. Pero bueno, cada uno va eligiendo, y en función de cómo va eligiendo sus prioridades dentro de cada una de estas 8 dimensiones, es cómo se va configurando su día, cómo se va configurando su semana, su vida en definitiva. Entonces, a lo que le voy dando prioridad en mi vida es lo que va a mostrar los resultados que obtengo, las relaciones que construyo. Perfecto. Las profesiones que alcanzo, los proyectos que termino realizando, los viajes que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces repercute directamente en la manera de organizarnos en nuestro tiempo. Totalmente, porque la organización de tu tiempo, cuando le llevas conciencia, es lo que te permite poner esas cosas que son prioritarias e importantes para vos, que sí o sí durante la semana tienen que estar. Entonces hay un ejercicio que muestra Stephen Covey, que yo siempre lo cuento porque realmente es muy gráfico, que te da un frasco y te da pelotitas de distinto tamaño para ¿lo conoces? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que poner primero para que entre? Y la única posibilidad es poner las pelotitas grandes. Y esas pelotitas grandes están representando nuestras prioridades. Bien, perfecto. Es decir, ¿qué es lo que sí o sí yo quiero que esté en mi vida? Y que si no estuviera, sería una gran diferencia en mi vida, en mi sentir, en mi estado de ánimo, en general en mi plenitud. Muy gráfico, sí, excelente para ir dándonos una idea. Viste, lo que hace la radio es conectarnos directamente con esos pensamientos, ir relacionándonos con las palabras que vos nos decís, y esto de las prioridades. Pero para llegar a esto, a este ejemplo tan gráfico que nos das del frasco y poder poner estas pelotitas que hacen a nuestras prioridades, ¿cómo influyen nuestros pensamientos en concebir la vida para lograr esto? Totalmente, porque los pensamientos son los que van direccionando, volviendo a esa palabra que usamos más temprano, los que van direccionando mi vida. Nosotros en nuestra escuela hablamos de 2 sistemas de pensamiento, uno que es funcional, que te lleva a poner las prioridades como corresponde, a respetarlas y a darte eso que te has planeado y en consecuencia experimentar la plenitud, y otro que es disfuncional, que es andar inconsciente por la vida. Esas personas, viste, que están todo el tiempo victimizándose de todo, que se quejan de todo, que todo les parece mal, que nada les viene bien, ni las personas, ni los trabajos, ni los jefes, ni la familia, ni nada de lo que hacen, y se quejan de todo el mundo, como si ellos no fueran los causantes de todo eso que están viviendo. Bueno, ese es el otro sistema de pensamiento. Entonces vos me decís cómo influye el 100%. Totalmente. Según dónde me paro, en qué sistema de pensamiento estoy, es la vida que voy a tener, lo que me va a rodear, lo que voy a proyectar. Yo siempre digo que nuestra vida es como una película que se presenta y que la voy creando segundo a segundo con lo que digo, con lo que eso que digo es lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con todo estoy construyendo esa película que se me presenta alrededor.
Bien, bien, los pensamientos, ¿no? Que Los la pensamientos. batalla que tenemos ahí dando vueltas todo el tiempo. Es que son la causa, Ujú. verdaderamente son la causa. Hay una maestra que yo le llamo, que es Byron Katie, que habla de justamente sobre los pensamientos, y entonces hace un ejercicio que se llama The Work, que dice, ¿quién serías vos sin ese pensamiento? ¿Y quién sos vos con ese pensamiento? Mira que dos preguntas tan simples, y cómo te posicionás pensando eso, quién sos, qué experimentás, qué opciones se te abren, qué oportunidades se te cierran o se te abren. Entonces, a partir de eso te vas dando cuenta que el pensamiento es el que va guiando todo en tu vida. Pero si vos llegas al estado de conciencia en el cual sos vos la que maneja el pensamiento y no el pensamiento que te maneja a vos, es donde empieza a cambiar tu vida. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta parte, ¿viste? Vamos haciendo así como vamos digiriendo todo el conocimiento que nos das y volvemos de nuevo con más preguntas, Juli. Vamos a hacer otra pausa y enseguida regresamos entonces con todo lo que tenemos para vos, que estás del otro lado, acá en Una con Vos. Y continuamos con esta entrevista especial que tenemos. Seguramente estás ahí escuchando el paso a paso de cómo arrancar este año ordenando nuestras prioridades. Y Juli, me quedé pensando en algo que dijiste respecto de estas 8 dimensiones que uno tiene para ir ordenando. Y qué bueno esto, que por ahí uno piensa en la palabra 8 dimensiones y supone otra cosa más lejana. Pero bien en claro nos dejaste, trabajo, cuerpo, bien en claro, vos podés mencionarlas nuevamente para que vemos que no es nada tan lejano como nosotros mismos. No, pero absolutamente. De hecho, vos sabés que nuestra escuela es integral, es coaching psicológico integral. Y justamente porque toma de todas las escuelas del mundo y además considera al ser humano como un ser integral. Bien. No tiene 3 dimensiones ni 4, tiene 8. Y esto es la integración Así que hemos es. hecho desde la psicología social y desde todo lo que tiene que ver con el coaching integral y psicológico. Bueno, realmente es una mirada muy, muy amplia que tenemos del ser humano. Te las vuelvo a nombrar. Voy a empezar ahora al revés. Voy a empezar por desde adentro, lo más profundo, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no tiene que ver con una religión. Bien. O sí, depende de las creencias de cada uno, perfecto. ¿no? Tiene que ver con el propósito de trascendencia que cada uno de nosotros ha venido a hacer a este mundo. Y lo maravilloso es poder encontrarlo, distinguirlo y alinearnos con eso. Cuando logramos eso, en nuestra dimensión existencial, que es la que sigue, se empieza a materializar eso. Entonces, ¿qué significa que se materialice? Que vos empezás a ver esa historia, esa película que yo digo de tu vida, que lo que haces y con quienes estás, lo que hablas, tiene total y absoluta relación con ese propósito que viniste a experimentar a esta vida. Y después viene la parte mental, que te hablaba de los 2 sistemas de pensamiento, y que eso es lo que específicamente trata el coaching psicológico integral. ¿Por qué? Porque entrenamos nuestro pensamiento, entrenamos ese pensamiento loco que nos viene y que nos tortura y que nos hace vivir inconscientes en la vida. Entonces, ¿cómo hacer para que ese pensamiento sea cada vez más funcional y más consciente en nuestra vida? Es decir, que seamos nosotros lo que lo gestionemos y manejemos, y no el pensamiento a nosotros de una manera inconsciente. Perfecto. Y según cómo gestionemos esa dimensión, es decir, si le vamos a poner como prioridad entrenar nuestro pensamiento, y ahí es donde vienen las prioridades, le voy a dar prioridad a entrenarme en esto, por ejemplo, hacer una formación de coaching que me entrena el pensamiento, o no. Bueno, este año no, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí es donde tenemos que hacernos esas preguntas, cada uno de lo que quiere hacer. Bien, bien. Y después viene la dimensión emocional. Por ejemplo, ¿qué cosas determinan la dimensión emocional? Por supuesto que la causa es el pensamiento, pero yo puedo transformar mis emociones de muchas maneras. Puedo hacer, por ejemplo, reuniones con amigos, que antes no las hacía. Bien. Puedo estimular, juntarme con personas que quiero, y eso va a tener un impacto emocional en mí, porque no es lo mismo estar sola que reunirme con personas que quiero y compartir la vida con ellos.
Entonces eso va a tener un impacto definitivo. O, por ejemplo, tengo problemas en el trabajo y no me animo a plantearlos. Entonces, si desde mi sistema de pensamiento me doy cuenta que puedo intervenir de alguna manera, busco una sesión de coaching para aprender a abordarlo, lo abordo en el trabajo y entonces mi estado emocional empieza a cambiar. Entonces soy yo la que lo estoy creando, porque soy yo la que hice todas esas acciones que te acabo de mencionar para poder tener un estado emocional más pleno. Y después, pues fíjate cómo todas se van relacionando, ¿no? Totalmente. No hay manera de que no se relacione. Bueno, después la dimensión física tiene que ver con qué voy a hacer por mi cuerpo, qué voy a hacer para mantenerlo saludable, qué voy a hacer con mi alimentación, qué voy a hacer con el ejercicio físico, si voy a hacer alguna actividad al aire libre, y ahí viene el tiempo libre. Entonces, ¿cómo voy a usar el tiempo para el cuidado de mi cuerpo? Pero no solamente el cuerpo, sino también todo lo material que yo quiero conseguir. Entonces ahí vienen todos los proyectos. Entonces, ¿qué metas me voy a poner desde mis proyectos? Por ejemplo, voy a comprarme un auto, voy a construir una casa, qué sé yo, voy a hacer un cuadro, voy a pintar un cuadro, voy a restaurar cuestiones, muebles, suponete, no sé, está ocurriendo cualquier cosa, pero eso tiene que ver con lo físico, pero a la vez se relaciona con lo emocional, porque eso me va a llevar a un estado de plenitud y a la vez con mi tiempo libre. ¿Ves cómo todo empieza a vincular? Sí. Y después, bueno, el tiempo libre, bueno, ya te lo estoy mencionando, ¿qué voy a hacer en mi tiempo libre? ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Qué cosas van a ser productivas para mí? Por ejemplo, cuando yo decido estudiar algo, cuando decido hacer un viaje, cuando decido ir al campo, cuando decido, qué sé yo, salir a caminar, compartir con amigos. ¿Cómo lo voy a usar a mi tiempo libre? Por ejemplo, el domingo. ¿Cómo voy a planificar mi día domingo este año? ¿Qué quiero hacer en las mañanas del domingo? ¿Qué quiero hacer en la tarde? ¿Con quiénes voy a estar? ¿Qué actividades voy a realizar? Esas son preguntas que te haces para abordar tus prioridades dentro de la dimensión tiempo libre. Con la familia, bueno, ya he dado varios ejemplos de qué relaciones o qué vínculos quiero consolidar o construir. Me gusta mucho a mí pensar en las relaciones como si fueran un fueguito, en donde un fuego que necesita leños para seguir ardiendo, también necesita oxígeno, no podemos asfixiar a la otra persona. Y ese cuidado que le hago al fuego, bueno, es la metáfora perfecta para imaginar cualquier tipo de relación, ya sea la relación de pareja, y acá, imagínate todo lo que podríamos decir, ¿no? Me imagino. Otro mundo. Otra dimensión. ¿Qué voy a priorizar dentro del ámbito de mi pareja? Eso sería dentro del ámbito familiar, ¿no? ¿Qué cosas voy a darle a mi pareja en términos de tiempo? ¿Qué voy a compartir con mi pareja? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué proyectos vamos a encarar juntos? ¿En qué quiero trabajar? Y así como mi pareja, puedo hablar de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, y ponerle conciencia a qué voy a hacer con cada uno o con cada parte de la familia. Excelente. Y bueno, y el último es que ya te lo mencioné, el trabajo, que bueno, todo lo que quiero hacer y mejorar en mi trabajo. Y a partir de ese parar, de ese llevar conciencia a esas otras dimensiones que tenemos cada uno de nosotros, y a qué le queremos dar prioridad dentro de cada una, es donde empiezan nuestros planes de acción para el año. Es como el modelo que yo quiero para mi vida. ¿Cuál es ese modelo? Porque es único, es mío, es propio, personal y depende de mis valores y mis prioridades. Perfecto. Y claro, lo fuiste como una cadena, ¿no? Uno del lado del otro, entonces no quedan dudas a que la manera significativa cambia hábitos, cambia todo cuando nos ordenamos y priorizamos. Totalmente, y la consecuencia, siempre hay que pensar esto, cuando soy capaz de ordenarme, llevar conciencia a mi vida, a mis prioridades, el efecto es mi estado mental de paz que me va a llevar a la plenitud.
Perfecto. Vamos a quedarnos acá y vamos a volver con el último bloque. Se pasa tan rápido cuando charlamos con vos que me da la impresión que recién comenzamos. Y enseguida vamos con el último bloque y las últimas preguntitas para arrancar bien este año. Gracias por tu tiempo, Juli. Ya volvemos. Dale. Al tema que hoy está trayendo con tanta claridad, Juli, esto de las prioridades, de ordenarnos, las herramientas del coaching para poder utilizar, para abordar este tema de prioridades. Juli, muchísimas gracias y quedan algunas preguntas cuando te hablábamos de los hábitos, cómo van cambiando. Esto repercute directamente en el cambio de nuestros hábitos cuando vamos asumiendo el orden de las prioridades, ¿verdad? Totalmente, porque los hábitos, vos sabés que son esas competencias que hemos desarrollado y que ya de tanto hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y repetirlo, hemos creado circuitos neuronales que nos llevan a que de manera inconsciente lo hagamos. Bien. Entonces ya no necesitamos ni pensar ni decidir porque sale automático. Bien. Es como cuando se apaga la luz y viste que entras al baño y prendés la luz, querés prenderla y sabés que está apagada, que no hay luz, pero lo mismo que sabés que se te va la mano y querés prenderla. Bueno, eso es un hábito. Cierto. Es algo inconsciente que sale así ya mecánico. ¿Entendés? Bueno, eso es lo que sucede con este tipo de cosas. Cuando somos perseverantes y mantenemos la conducta de eso que hemos puesto como prioridades y lo sostenemos y lo sostenemos y lo sostenemos, terminan generándose hábitos conductuales diferentes en nuestra vida. Y desde esos nuevos hábitos empezamos a tener otros resultados en nuestras relaciones, en nuestros estados emocionales, en los proyectos que conseguimos. Entonces, en definitiva, ponerle orden a nuestro... Vos usamos mucho la palabra orden y por eso me gusta, porque es lo que caracteriza a las prioridades. Priorizar es ordenar. Es poner primero esto, después esto y después esto. Ese orden es lo que es la consecuencia de lo que yo valoro, como he dicho varias veces. Así que efectivamente, si cumplo y repetitivamente ejerzo eso que me he planeado, termina transformándose en un hábito que es lo mejor que nos puede suceder. Ya no tenés que estar pensando, tengo que ir a Pilates. No, voy. Listo. Claro. Y pienso. Bien, me encantó. Es así, tal cual. ¿Qué herramientas del coaching pueden ayudarnos a gestionar esta forma más efectiva en ordenar nuestras prioridades? Y vuelvo de nuevo con esa palabra. Bueno, primero que nada, nosotros en nuestro programa entrenamos 10 herramientas. Una de ellas tiene que ver específicamente con esto de las prioridades y los valores, que es el cronograma. Ese cronograma es lo que nos permite ordenar a través de esas 8 dimensiones que yo te venía comentando, qué vamos a poner en cada hora de nuestro día y de nuestra semana. Entonces, a partir de las prioridades se trabaja con 2 en realidad. Primero se hace uno para tomar conciencia que estoy haciendo. Y desde ahí recién se hace un segundo cronograma en función de mis prioridades. Porque cuando vos haces el primero, muchas veces te das cuenta que no estás dándole importancia a las cosas que para vos son importantes en tu tiempo. Entonces, tenés que hacer un estado actual. En coaching siempre hablamos de un estado actual y un estado deseado. Entonces, ¿cuál es el estado actual? ¿Cuál es mi hoy? ¿Cómo estoy cómo estoy priorizando todo en mi vida? Entonces, es como si sacaras una selfie, una foto. ¿Cómo están hoy las prioridades en mi vida? Estas, de esta manera. Bueno, ¿cómo quiero que estén? A partir de las preguntas que vamos haciendo los coaches, a partir de cómo quiero que estén, tengo que hacer una modificación en eso. Y no le estoy dando tiempo a esto, entonces saco esto que no es importante y pongo esto que sí es importante. Entonces ahí es donde mis prioridades se empiezan a materializar en la organización de mi tiempo y finalmente eso repercute después en la vida de cada uno. Bien, clarísimo, como siempre. ¿Y cuál es tu consejo para los que nos escuchan y dicen, bueno, tengo que hacerlo, es necesario? Tu consejo para ellos en lo personal, referido a todo lo que has mencionado en esto de priorizar, tal vez lo sufrieron el año pasado o vienen sufriendo esto de no saber ordenar las prioridades en sus relaciones y demás. ¿Cuál es tu consejo?
Claro, el año pasado fue una cosa tremenda para mucha gente, Sí. porque se le cambiaron las prioridades de una manera impresionante, Ujú, sin que lo quisieran. ujú, Entonces, como vuelvo a lo de qué puedo controlar y qué no. Bueno, ujú, hoy, dentro del contexto actual, ¿qué puedo controlar y qué no? Entonces, mi consejo es simplemente hacerse estas preguntas. ¿Qué es prioritario para mí? ¿Qué es lo que no quiero que deje de estar en mi vida? ¿Qué es lo que no quiero dejar de experimentar en todas esas dimensiones que estuve mencionando? Pero para eso hay que parar. ujú. No se puede estar andando, caminando, o decir, por ejemplo, si salís a caminar, sí lo podés hacer, pero yo lo que recomiendo es con papel y lápiz. Sí. Sentarse tranquilamente, en soledad, con una linda música, en un contexto agradable, en un momento en que sepamos que nadie nos va a interrumpir, ni nos va a preguntar nada, ni nada. Incluso hasta podemos poner el teléfono en silencio, que es una cosa hermosa Ujú. para hacer cuando uno hace este tipo de trabajo. Así que bueno, creando el contexto adecuado, empezar a pensar en cada dimensión cuáles son mis prioridades, qué es lo que no quiero dejar de experimentar en cada una de esas. Y a partir de ahí, empezar a planear con esta herramienta que yo te comentaba, que bueno, por supuesto se entrena en nuestros programas, ¿no? Cómo se aplica, pero mínimamente por Sí. lo menos hacer ese listado para no dejar de experimentar esas cosas en la vida de cada uno. Juli, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos tomar esto para saber aprenderlo? Necesito hablar personalmente, saber cómo manejarlo. ¿Cómo te encontramos? Mira, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.coachingpsicológicointegral.com. Sí. Ahí están todos nuestros programas, todo lo que nosotros hacemos, está la agenda de cuando empezamos. Ahora estamos por empezar en marzo 2 programas, uno del coaching educativo integral, que Ujú. está orientado a todos los docentes, y también el coaching psicológico integral, que es el que forma como coach, Bien, para trabajar profesionalmente con sesiones individuales. Y en el mes perfecto. siguiente, que es mayo, empezamos la tercera formación, que es en coaching por competencias, que tiene que ver con todo el trabajo organizacional. Muy bien. Bueno, entonces, para los que nos escuchan y preguntan cómo puedo encontrar a Juli, de este modo, para poder tener más información. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la claridad que siempre traes. Bueno, no, gracias a vos y un abrazo para toda la audiencia.